Hola, bienvenidos al curso de Introducción a la Apologética y la Filosofía de Religiones. Mi nombre es Jonathan Sánchez. En esta segunda presentación estaremos definiendo con más detalles cómo la doctrina o la expresión escrita y sistemática de la experiencia de lo trascendente pasa a ser un acto segundo. Partiendo de la filosofía y la fenomenología de la religión, veremos cómo la doctrina pasa a ser un acto segundo. También vendremos, como ya he explicado, tomaremos un paso atrás para entender la construcción de conceptos doctrinales que parten de la experiencia particular de lo trascendente. También veremos cómo estos conceptos afectan las diferentes expresiones de lo trascendente y lo sagrado. Y finalmente, cómo la religión en sí es entendida como un acto comunal. Como ya vimos en la presentación anterior, la experiencia religiosa de lo trascendente es el primer acto fenomenológico, porque está conectado o es una experiencia que surge o es vivida en el ser humano, o la persona que pasa por la experiencia, luego de pasar por ella trata de expresarla en diferentes formas. Estas expresiones de la experiencia vivida, o las experiencias en plural en algunos casos, de lo trascendente, pasa a ser un continuo de la experiencia misma, o un acto secundario a ella. En otras palabras, yo primero tengo que tener una experiencia personal con Dios y luego trato de articular lo que esta experiencia o lo que ella significa. Es por esto que este hecho subsiguiente, desde la perspectiva de la filosofía de la religión, las doctrinas teológicas pasan a ser un segundo acto, o una expresión que en este caso puede ser escrita o sistemática, de cómo la experiencia de lo trascendente de lo otro es expresada. El acto primero es de donde parte el estudio de la fenomenología de la religión. De esta forma, nuestra apologética, como vimos en la primera presentación, tenemos que tomar un paso atrás y nuestra apologética, en cierto modo, debe igualmente partir de nuestro análisis de lo trascendente, de cómo lo que experimentamos y cómo lo expresamos, desde el primer acto de tener en hecho una experiencia con el otro, o experiencias en plural en algunos casos. En otras palabras, cada ser humano que tiene una experiencia religiosa construye una explicación del hecho mismo, desde el hecho de que tuvo una experiencia religiosa. La experiencia de lo trascendente es entonces personal y comunal a la vez. Personal porque la persona lo vive, lo recibe, pasa por ella, pero comunal porque es en la comunidad que dicha experiencia es validada. Croato define esto de esta forma. Más de esto más adelante. Pero podemos dar un ejemplo claro. Por ejemplo, un culto de oración. Cuando vamos a la iglesia y tenemos un culto de oración y hay personas que en el medio del culto reciben una experiencia mística o religiosa. Esta persona recibe la experiencia y luego de recibirla, después de recibirla, es que puede comenzar a articular cómo expresar esa experiencia a otras personas. Entonces vemos la parte personal, donde la persona está recibiendo en el culto de oración esa experiencia mística, levantar las manos, sentir a Dios, sentir el Espíritu Santo, etc. Y de la misma forma, después de que sucede el acto o la experiencia, puede esa persona dejarle saber a otros lo que ha sucedido. Tiene que utilizar un lenguaje, un lenguaje para expresar todo lo que ha sucedido. Y es aquí donde la comunidad recibe esta expresión y puede o validarla o no. Puede decir eso fue algo real
o puede decir no. Eso fue algo que fue inventado. Entonces vemos la parte personal y la parte comunal. Esto es un ejemplo claro y es algo que sucede en nuestro día a día en nuestras iglesias. Pero la experiencia en sí debe ser articulada de una forma u otra. El mismo caso pasa con el culto de oración y la experiencia de la persona. De una forma u otra esa persona tiene que articular lo que sucedió. Si lo deja interno, no puede ser entendido o comprendido. Es aquí en el acto de la articulación en donde empezamos a ver los conceptos de cómo esto sale hacia afuera, el lenguaje de cómo sale hacia afuera. Estos conceptos de símbolos, mitos, ritos, y cómo estos están entrelazados con la articulación de toda experiencia misma. Más adelante, pues, hablaremos de cada concepto en detalle, pero solo a manera de introducción podemos decir que toda articulación de lo sagrado o profano tiene que tener ciertos símbolos que llevan al sujeto a mejor entender lo sucedido. Tiene que tener un lenguaje de cómo es articulado. El expresar lo sagrado es hasta cierto punto una necesidad para la comprensión del hecho ocurrido. Dicha necesidad es satisfecha a través del uso del lenguaje, en este caso el lenguaje religioso, que es usado. Pero el lenguaje tiene cierto sentimiento, ¿verdad? Como lo define de Posada y lo van a ver en los artículos de la próxima semana. El cual es no solo el estudio y comprensión del hecho mismo del acto religioso, sino más bien el sentimiento, no solo de la práctica ética, sino también en la práctica personal y comunal, como ya hemos visto. Esto lo explicaremos más en detalle en las próximas semanas. Pero, dando vuelta al punto que ya mencioné antes, Croato habla de la religión como algo comunal, mas no solo individual. Croato lo define como el fenómeno religioso es esencialmente comunitario y, por tanto, repercute en la sociedad como tal. En este punto, pues, Croato define y explica que si toda experiencia humana es relacional hacia y desde otros seres humanos hacia el mundo, la experiencia religiosa lo es igualmente, y además porque reclama una pertenencia comunitaria de fe, y sobre todo porque relaciona toda realidad humana con lo trascendente. Esta nueva relación es específica y también es irreducible, como lo explica Croato. Así, la experiencia religiosa es la experiencia de hombres y mujeres que descubren la presencia de lo divino en su propia existencia, como irrupción de la trascendencia en el ámbito de lo humano. De esta forma, pues, como ya hemos visto, con el concepto de la Imago Dei, todo ser humano tiene esta capacidad. Todo ser humano tiene esta experiencia. No importa la raza, no importa el color, no importa la piel, es algo que está innato en el ser humano. Es en tanto en hombres como mujeres. Y bueno, por supuesto, como siempre, a manera de reflexión, quiero que medites en esta pregunta. Si toda persona tiene la capacidad de experimentar lo trascendente y de la misma forma tiene la capacidad de expresar dicha experiencia, ¿hace esto al cristianismo más fuerte o más débil? Esto es una pregunta que la vamos a estar analizando en las próximas semanas y el cual es muy importante para entender la apologética o la defensa de nuestra fe. Así que medita en esto
y comienza a ver en tu propio contexto y en tu propio ministerio cómo esto afecta lo que tú haces en tu iglesia. Bendiciones.